Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Entonces vamos a ver esta mañana el tema de el poder de la proclamación. El poder de la proclamación es un tema que vimos esta semana con mi esposa y quiero compartirlo con todos ustedes porque nos pareció muy interesante, muy importante entenderlo, porque la proclamación de la palabra es lo que debemos hacer en este último tiempo. Y allí dice la palabra del Señor que después de proclamar el evangelio del reino es que va a venir el fin, como vamos a ver en estos textos que siguen. Entonces vamos a comenzar viendo lo que significa vocear o pregonar. Vocear o pregonar, ¿no? Alguno piensa que es vocear con B larga, no, es con B corta, de voz. No ve de boza, ¿no? Porque vocear piensan que vamos a ir a boza. No es que vamos a ir a boza. Bueno, en 8 días sí, pero ahorita no. Vocear con V significa hablar en voz alta, ¿no? Alzar la voz, ¿cierto? Entonces, vocear o pregonar tiene que ver también con la palabra confesar, ¿no? Y la palabra confesar quiere decir lo mismo que. Eso es confesar, ponerse de acuerdo con, ¿sí? Cuando yo confieso es que me estoy poniendo de acuerdo con otra persona para decir algo en particular. Decir lo mismo que Dios ha dicho en su palabra, eso es confesar. Decir lo mismo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. O sea,
ponerme de acuerdo con lo que Dios dice en la palabra. Viéndolo de otra manera, sería hacer que las palabras de nuestra boca concuerden con la palabra de Dios. Amén. Nuevamente lo repito, hacer que las palabras de nuestra boca concuerden con la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, eso es lo que significa pregonar o significa confesar. Confesar. Eso hace que podamos nosotros recibir todo el respaldo de la autoridad de Jesús. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, Él está dispuesto a respaldar todo lo que decimos. Y eso ya es demasiado poderoso. Para mí es demasiado poderoso, ¿no? Que Dios venga a respaldar todo lo que yo voy a decir, todo lo que yo voy a declarar, es algo muy poderoso. Entonces, dice la palabra, voy a leer antes una cita en Hebreos 3:1, no es necesario que lo busques allí, pero anota allí esa cita bíblica. Hebreos 3:1, dice la palabra: por tanto, hermanos santos, o sea, nos está hablando a todos nosotros, los hijos de Dios, participantes del llamamiento celestial, dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Y qué es la palabra profesión? La palabra profesión allí no es la carrera que tú estudiaste en la universidad, ¿no? La palabra profesión habla de la declaración verbal de lo que nosotros decimos con nuestra boca. Amén. Entonces mira lo que está diciendo esta cita bíblica. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión, de lo que profesamos o decimos con nuestra boca. ¿Él es qué? ¿El qué? Sumo sacerdote. Gloria a Dios. Llegó así la paloma del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Él es el sumo sacerdote. ¿Qué hacía un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote entraba ya al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio en nombre de todo el pueblo. Amén. Él ofrecía la sangre, él ofrecía allí la sangre para que el pueblo fuera ¿qué? Perdonado. Amén. Y mantener la comunión del pueblo con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Él es, escucha bien porque esto es muy importante, Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión, de lo que nosotros confesamos. Él es el sumo sacerdote. O sea, sin confesión no tendríamos nosotros un sumo sacerdote. Si nosotros no confesamos la palabra, Él no va a tener herramientas con las cuales trabajar a nuestro favor. La palabra le da herramientas a Jesucristo para trabajar a nuestro favor. Amén. Cada vez que confesamos lo que la palabra dice acerca de nosotros, escucha, Jesús envía su autoridad y Jesús envía su bendición. Por eso es sumo sacerdote, porque Él administra nuestras bendiciones. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios para declarar su palabra, para decir lo que está escrito en su palabra, ¿sabes una cosa? Jesús viene ¿a qué? A respaldarnos con su autoridad y su bendición. De lo contrario, si no confesamos la palabra del Señor, le impedimos actuar a Él como sumo sacerdote por nosotros. Y cuando hablamos confesiones negativas, ahí sí que es peor. Cuando nos ponemos a hablar lo que no debemos hablar, ahí estamos autorizando a los demonios para que afecten nuestras vidas. Entonces, algo muy importante es proclamar. Proclamar es confesar de manera agresiva. Escucha y escribe esa frase. Proclamar no es lo mismo que confesar. Proclamar es intensificar tu confesión. Proclamar significa confesar de manera agresiva. Amén. ¿De manera qué? Agresiva. Ser agresivos en el evangelio. Ser agresivos con la palabra. Amén. Es decir, que proclamar la palabra es
literalmente hacer guerra espiritual. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, pero empezamos a confesar esa palabra con agresividad, con violencia, estamos haciendo guerra espiritual. Estamos hollando al enemigo. Estamos haciendo que él retroceda. Porque el proclamar es enviar la autoridad de la palabra de Dios a las circunstancias. No importa las circunstancias que esté viviendo tu vida, no importa las circunstancias que esté viviendo el país, no importa las circunstancias que te rodean, tú estás ¿qué? Enviando la palabra con autoridad para que la palabra obre en medio de las circunstancias. Nosotros debemos aprender a liberar el poder de Dios sobre las circunstancias, a no quedarnos allí con la palabra retenida, sino atrevernos a declararla con autoridad. En la antigüedad, los que proclamaban las decisiones de un rey eran los llamados heraldos, ¿no? Los heraldos salían en caballo e iban allá a proclamar lo que el rey había dicho. O sea, el heraldo tenía la autoridad del rey para ir en su nombre y hacer una declaración pública de su voluntad para con su pueblo. Amén. Él iba allí en nombre del rey. Ellos decían, cuando antes de decir lo que el rey había mandado decir, decían dos palabras: oíd, oíd. ¿Qué quiere decir? Presten mucha atención a lo que voy a decir, porque es muy importante. Y ahí todo el mundo ponía atención. Cuando el heraldo se paraba y decía oíd, oíd, ahí todo el mundo prestaba atención. En la Biblia, la palabra predicar se refiere a la voz de un heraldo. La voz de un heraldo. Es decir, el predicador, escucha, el predicador del evangelio va en nombre del Rey Jesús, va en nombre del Rey Jesucristo a pregonar un mensaje de parte de él al pueblo. Amén. Tú y yo tenemos autoridad en nuestra boca para ir a proclamar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha decretado. Por eso le citaba al comienzo Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Y será predicado. ¿Qué significa que será predicado? Que será proclamado. ¿Qué es proclamar? Confesar con autoridad, con agresividad. Es decir, que en este último tiempo se han de levantar las voces de los evangelistas, las voces de los predicadores para hablar con autoridad en las naciones. Y ellos van a ser portadores del último avivamiento que ha de soltarse sobre esta tierra. Y van a sentir el sacudir de la palabra del Señor a través de estos hombres usados por Dios. Será predicado, será proclamado. El fin no puede venir hasta que no hayamos cumplido esa misión de proclamar el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones. No puede venir el fin si antes no hemos predicado con violencia, predicado con agresividad. Entonces esa es la proclamación, una predicación violenta de la palabra. Cuando la palabra de Dios se proclama con fe, yo te quiero decir, tiene un poder impresionante para hacer milagros. Y por eso las características de los días que estamos por vivir van a ser días de milagros, de cosas impresionantes que Dios va a empezar a hacer a través de los hombres de Dios. Y yo creo que en esta mañana allí hay mujeres y hombres de Dios que me están escuchando. Aquí hay hombres de Dios. Y tenemos que tomar esa palabra para decir: sí, Señor, yo voy a ir adelante con la proclamación de tu evangelio del reino. En segundo lugar, vamos a ver a Moisés, el llamado de Moisés. Dios se le apareció a Moisés, ¿recuerdan? Ahí en la cita que les di al principio, Éxodo capítulo 4. Dios se le apareció a Moisés. Se le apareció en la zarza ardiendo. Eso pasa allí en el capítulo 3. Y lo llamó para que regresara a Egipto y librara al pueblo de Israel. Ese fue el llamado. Amén.
Posiblemente Moisés fue llamado desde niño. Posiblemente él tenía idea de su llamado. Posiblemente él creía que iba a salvar al pueblo de Israel, que iba a ser un libertador, pero posiblemente él creyó que lo iba a hacer en sus fuerzas. Amén. Y no era en sus fuerzas, era en el poder de Dios. Y ya cuando Dios aquí le hace el llamado en el capítulo 4, a través de la zarza, él ya no tenía la misma confianza que tenía cuando tenía 40 años. ¿Cuántos años tiene Moisés en el momento en que es llamado? 80 años. Imagínate, 80 años. Cuando ya de pronto a esa edad, a muchos ya hace rato que los están poniendo a un lado. No, apenas Dios lo está tomando y apenas Dios lo está cogiendo para empezar a usarlo poderosamente en medio del mundo, para marcar no solamente su generación, sino toda su descendencia hasta hoy. Lo que Dios hizo con Moisés ha trascendido hasta hoy. Impresionante. Y tú no sabes que de pronto sintiéndote descalificado, sintiéndote por allá solitario como Moisés, que estaba allá cuidando las ovejas, ni siquiera propias, sino las de su suegro, se sentía por allá como olvidado por Dios. Y Dios lo volvió a coger, y Dios lo volvió a traer, y Dios le dice: Moisésito, ahora sí estás listo para ser usado por mi gloria. Y en el momento en que es tomado, él mismo se sintió descalificado. A los 40 años él sentía que era el libertador y hasta mató a un egipcio que tuvo que salir corriendo de Egipto para que no lo cogieran preso, ¿cierto? Y él se creía el mero mero, ¿cierto? Pero en el momento, a los 80 años, después de haber pasado ese trato en el desierto, Moisés se da cuenta que no es tan grande y tan poderoso como él creía. Ya con sus fuerzas disminuidas, su vigor, su vitalidad. Y sin embargo, Dios lo llama. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, porque Dios lo envía a Egipto a hablarles en su nombre. Pero él dice: no me van a creer, no oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? ¿A ti? ¿Tan viejito? ¿A ti tan tartamudo? ¿A ti tan poco calificado? No, si se va a aparecer el Dios del universo, se tiene que aparecer al faraón, o mínimo a uno de los sacerdotes del faraón, o de los de allá de la corte del faraón. Pero a ti. Pero Dios siempre es muy práctico. Y yo quiero que tú escuches esta palabra en esta mañana. ¿Qué le dice el Señor en el versículo 2? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué le pregunta a Dios? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué era Moisés en ese momento? Un pastor. Y como todo buen pastor, lo que debía tener en su mano, ¿qué era? La vara de pastor. Entonces, ¿el que responde? Una vara. Tengo una vara en la mano. Y ¿sabes una cosa? Moisés no le vio nada especial a esa vara. Dijo: esa vara, la vara que he tenido todo el tiempo, hasta yo la hice con mis manos. ¿Qué de especial tiene? ¿Por qué Dios me pregunta por algo tan insignificante? Y Dios le dijo en el versículo 3: échala en tierra. ¿Y él qué hizo? Echó en tierra la vara y se hizo una culebra o una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces, ¿qué pasa aquí en este versículo? ¿Qué está pasando aquí en este pasaje? Moisés descubre que la vara que él tenía en su mano poseía un potencial que él nunca había visto ni nunca se había imaginado. Él bota ese palo al suelo y se vuelve una serpiente. Y él como que dice: wow, ¿de dónde este poder? ¿De dónde esto tan maravilloso? Y él dijo: no, si no salgo corriendo hasta me puede picar. Y dice allí en el versículo 4 que Dios le dice: extiende tu mano y ¿qué? Y tómala por la cola. Tómala por la cola. Y él extendió efectivamente su mano y la tomó
y se volvió vara en su mano. Amén. Y nosotros sabemos que una serpiente nunca se debe coger por la cola. Y más los del campo saben, por la cabeza, tratar de inmovilizarla. Pero ¿quién se le ocurre coger una serpiente por la cola? ¿Cierto? Si uno toma una serpiente por la cola, la serpiente se devuelve y lo pica a uno. Entonces eso fue algo en contra de la naturaleza, lo que le pide Dios hacer. Pero Dios le dice a Moisés, toma la serpiente. Y en el momento que obedece, se vuelve otra vez una vara. Puede que Moisés hubiera estado temblando al tratar de coger a la serpiente, pero al momento de hacerlo, la serpiente se volvió vara otra vez. Entonces el Señor le estaba diciendo, escucha, y es lo que te dice el Señor a ti en esta mañana. Para hacer la obra de aquí en adelante, Emilce, Dora, Rafael, Lisbeth, Miriam, Estelita, Glais, para hacer, Luchito, para hacer la obra de aquí en adelante, la obra que Dios te ha encomendado, lo único que vas a necesitar será la vara. Amén. Se quedan mirándome como con sospecha. ¿Cómo así? Dicen amén, pero ¿cómo así? ¿Qué querrá decir que la vara? Efectivamente, toda la liberación de Israel se hizo a través de esa vara. Moisés usó esa vara. Todas las veces, si tú lees de ahí en adelante, todo el proceso que siguió de liberación, Moisés, guiado por Dios, fue usando ¿qué? La vara. Cada vez que Moisés necesitaba que Dios interviniera, solo extendía la vara. ¿Y Dios qué? Actuaba. Dios obraba. Dios hacía los milagros. Amén. Los milagros no los hacía Moisés. Los milagros los hacía Dios. Pero a través de la obediencia profética de Moisés. Nosotros solemos hacer, como hijos de Dios entendidos en lo profético, actos proféticos, ¿no? Actos proféticos. Los actos proféticos, ¿qué son? Actos sencillos, muchas veces, ¿no? Son, cosas que muchas veces no exigen un esfuerzo físico mayor, a veces sí, pero la mayoría de veces son cosas sencillas, pero a través de esas cosas, Dios obra milagrosamente. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos la cena del Señor, eso es un acto profético. Estamos partiendo un pedacito de pan, tomando un sorbito de vino, ¿cierto? Y con eso estamos celebrando lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros y haciendo memoria de que un día vamos a tomar eso con el Señor en los cielos. Es un acto muy sencillo, pero tiene un poder impresionante. Amén. Cuando vamos al bautismo y somos metidos en las aguas, es algo tan sencillo como ir a la piscina y mojarnos, sumergirnos en el agua, pero tiene un poder tan tremendo. El ser bautizados en agua. Amén. Todo esto tiene mucho poder. Son cosas sencillas, pero encierran un poder tremendo. Y los actos proféticos, a veces Dios te dice, ve y ora por tal familia. No te cuesta nada más que ir, golpear, que ellos te abran. Y si te dan la bienvenida, entrar a su casa y hacer la oración que el Señor te dice y te guía por el Espíritu Santo a hacer en ese momento. Pero aunque es algo sencillo, tiene un poder tremendo. Porque es un acto profético, es una obediencia a una dirección del Espíritu Santo. Y Moisés estaba haciendo exactamente lo mismo. Él estaba tomando esa vara como un elemento profético a través del cual Dios podía operar. En pocas palabras, la vara era la base legal a través de la cual Dios podía operar. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese poder. Dios mismo le dio ese poder. Entonces, miramos aquí que cada vez que Dios intervenía contra el pueblo de Egipto a través de Moisés, lo hacía a través de la vara. Por ejemplo, Moisés le quitó el poder al faraón en Egipto a través de usar la vara. Del mismo modo, cuando ellos fueron a pasar el Mar Rojo, Moisés extendió la vara y las aguas, ¿qué?
se abrieron. Amén. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos una vara. Yo te quiero decir en esta mañana, tú tienes una vara y yo tengo una vara en la mano. ¿Cuál es esa vara? ¿Cuál es esa vara que tú tienes? ¿Cuál es esa vara que yo tengo? ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es? Escriban ahí en el chat de la transmisión. ¿Cuál creen que es la vara que Dios nos ha dado? La palabra, dice Milce. ¿Qué dice Luchito? Lo que nos mandó a hacer. La palabra. Amén. La palabra es la vara del pastor. La palabra de Dios. La Biblia. Amén. Y allí están respondiendo. Muy bien, Miriencita. Lisbeth también. Muy bien. Están ahí conectadas. Y eso es verdad. La palabra es la vara. La palabra es la vara. La palabra es la vara de Dios. Y con ella podemos hacer todo lo que Dios dice que debemos hacer. Amén. Tú puedes tomar esa vara y cumplir la misión que Dios te dio para desarrollar aquí sobre la tierra. Entonces quiero hablarte en tercer lugar del poder de la palabra. El poder de la palabra. La Biblia, yo te quiero decir, es un libro sobrenatural. Hay poder en la palabra de Dios. Cuando uno empieza a entender la palabra, nos damos cuenta que su poder es infinito. Amén. Gloria a Dios. Moisés vio ese palo y dijo, es un palo común y corriente. Y tú ves de pronto el libro de la Biblia, y tú dices, es un libro común y corriente. Tiene hojas como los demás, tiene letras como los demás, tiene tinta como los demás, tiene escritos como los demás. Es un libro común y corriente, pero cuando tú empiezas a interpretar la palabra, a interiorizar la palabra, te das cuenta que en la palabra hay un poder que tú no sabías que había en la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia dice en el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos, imagínate el poder, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Por el aliento de su boca. ¿Fue hecho qué? Todo el universo. Todo el universo fue construido por el aliento de la palabra de Dios. ¿El aliento a qué se refiere? Aquí la palabra aliento es ruach. Como cuando cantamos nosotros, ruach. Ruach es el viento del Espíritu Santo. Ruach es el Espíritu Santo. Y aquí dice, por el ruach de Dios fue hecho todo. El aliento se refiere al Espíritu Santo porque en hebreo es ruach. De modo que la creación surgió por la acción de dos fuerzas poderosas. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que tiene poder en ti y en mí. La palabra, lo que Dios dice y el poder del Espíritu Santo. Todo lo que existe tiene su origen en esas dos fuerzas. Aleluya. La palabra debe obrar junto con el Espíritu Santo. Nunca la palabra obra sola. La palabra obra acompañada del Espíritu Santo. Y es por eso que aquí dice aliento, no dice espíritu. Y hay una cosa muy interesante en cuanto a las palabras. Las palabras son sonidos sencillos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos. Pero al mismo tiempo, esas palabras sencillas tienen mucho poder. Amén. Al hablar, ¿qué haces tú al hablar? Exhalas, respiras, ¿cierto? Y mira, hay una ciencia que se llama la fonética, ¿cierto? Que es parte de la gramática en el español. Y en la fonética dice que el proceso que hagamos al momento en que el aire sale por nuestra boca o por nuestra nariz al hablar, eso va a determinar qué palabra será formada. O sea, la manera como tú y yo hablemos, como lo estoy haciendo en este momento. Estoy respirando y dejando salir el aire, pero depende por qué lado yo dejo salir el aire, de qué manera dejo salir el aire, para asimismo formar las palabras que voy a decir. Por eso no es lo mismo hablar en español que hablar en inglés, ¿cierto?
Si tú te das cuenta, la forma en que habla una persona que habla de habla inglesa, su forma de posicionar el paladar, de posicionar la garganta, de posicionar la lengua es diferente a la forma de hablar un latino. Me da risa, por ejemplo, el pastor Andrés que decía, no es que yo soy paisa, sino que tengo problemas en la lengua, ¿cierto? Porque hablaba con ese acento gringo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque la persona, digamos, de Estados Unidos sepa perfectamente las palabras en español, le va a quedar siempre la manera de hablar gringa o inglesa, ¿cierto? O anglo, ¿cierto? Porque su forma de posicionar la lengua, el paladar, todo, ya está acostumbrado desde chiquito a hacerlo de determinada manera. O sea, su fonética fue educada de una manera, una educación determinada que no casa exactamente con la manera en cómo fuimos educados nosotros en español. Lo mismo nos pasa a nosotros salir a Estados Unidos o a un lugar de habla diferente. No vamos a lograr hablar exactamente. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pronunciar las palabras es diferente. Amén. Entonces, una cosa es cierta y que como que concluyendo esta parte les podría decir, no podemos hablar sin respirar. No podemos hablar sin respirar. ¿Y para qué les doy toda esta clase de fonética y todo eso? Porque cada vez que Dios habla, su aliento acompaña sus palabras. ¿Y cuál es el aliento de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Aliento de vida. Amén. Es el Espíritu Santo. Por eso cada vez que el Señor habla, su aliento va allí con las palabras. Segunda de Pedro 3, 5 al 7, rápidamente. Segunda de Pedro 3, 5 al 7 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Escucha esto, hay tres palabras aquí importantes. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, la palabra tiene el poder, tiene tres poderes y escríbelos ahí. Tres poderes de la palabra. ¿Cuáles son? Poder para crear, poder para sustentar y poder para destruir. Dice aquí segunda de Pedro. Poder para crear, poder para sustentar y poder para destruir. Y tú debes tener en mente este poder que hay en la palabra. Que cada vez que tú hablas, la palabra de Dios o crea, o sustenta, o destruye. También en segunda a los Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra por sí sola no vivifica, tiene que ir acompañada por el Espíritu Santo. Por eso es que los lugares en donde hay solo Biblia y Biblia y ley, mata a la gente. Tiene que estar acompañada la predicación de la palabra con el Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo. Es como poner tú un motor de un carro a funcionar sin aceite. Se quema el motor. Necesita el aceite. Así tenga toda la potencia que quieras, se va a quemar. ¿Por qué? Porque necesita el aceite. Y así tú y yo necesitamos el aceite del Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra, ¿sabes qué? Requiere confianza, requiere valor. A Moisés le requirió confianza y valor para ir a enfrentársele a un faraón y a todo un pueblo egipcio. Debo declarar esa palabra con la convicción de que cuando yo la confieso es lo mismo que como si Dios lo hiciera. Amén. Como si Dios estuviera confesando la palabra. Porque el mismo poder que creó el universo está en ti y está en mí, que es el del Espíritu Santo. Amén.
Aquí están saltando de alegría de saber esa enseñanza tan poderosa. Es el mismo poder del Espíritu Santo, el mismo que creó el universo. Está en ti, está en mí. Gloria a Dios. Y quiero terminar con el temor a la palabra. Moisés al comienzo tuvo temor. Cuando echó la vara en la tierra y cuando se volvió esa serpiente contra él tuvo temor. ¿Y qué hizo? Salir corriendo, ¿cierto? Él salió huyendo. Antes de proclamar, escúchame, iglesia, en esta mañana, y quiero terminar con esta palabra. Antes de que tú y yo podamos proclamar la palabra de Dios, debemos primero temer a la palabra de Dios. Moisés echó la vara y temió cuando empezó a perseguirlo para picarlo. Nosotros debemos temer a la palabra, aprender a temblar a la palabra. Una de las cosas que ha perdido la iglesia de Cristo hoy en día es el temor a la palabra de Dios. Y mi esposa bien lo decía en la enseñanza pasada. Hemos perdido temor de Dios. Y por eso nos es tan fácil pecar. Nos es tan fácil hacer las cosas contra Dios y sabemos que son contra Dios, pero ¿qué importa? Eso Dios me perdona. Ahí viviré las consecuencias por un ratico, pero ya Dios me perdona. Pero te estás quedando de unos propósitos inmensos de parte del Señor, simplemente por ser desobediente y rebelde y no temblar a su palabra. La palabra dice en Isaías 66, versículos 1 y 2, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Está diciendo: yo soy tan grande, tan poderoso, hice todas las cosas. No hay ningún templo que me impresione. Ningún templo se acerca un poquito siquiera a lo que es el cielo. Ustedes van a construir templos para mí y eso a mí no me impresiona. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré, escucha, ¿qué dice el Señor? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? A mí no me impresionan los templos. A mí no me impresionan las grandes festividades que ustedes hacen. A mí no me impresionan los grandes conciertos. A mí no me impresionan las luces y el humo y las multitudes. Pero hay una cosa que me sacude por dentro. Hay una cosa que me hace mover en mi interior. Una persona que es pobre de espíritu y tiembla mi palabra. Ese sí. Entonces debemos comenzar nosotros por tener temor y reverencia ante la palabra del Señor. Amén. Hoy en día hemos perdido mucho temor, pero hay que volver al temor a la palabra de Dios. Y una pregunta para finalizar: ¿por qué debemos temblar ante su palabra? Y la respuesta está en Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido, dice Jesucristo, a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, en este momento aquí no estoy para juzgar, sino para salvar. Este momento para mí no es de juicio, sino de salvación. El que me rechaza, sigue diciendo el 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Amén. Tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? ¿Quién va a juzgar a esa persona que rechazó la palabra de Dios? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Sabes quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. En el día del juicio, ¿quién nos juzgará? Quien nos juzgará será la misma palabra. La misma palabra. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cómo te sentirías si en este momento estuvieras ante el trono del Señor para rendirle cuenta? ¿Cómo te sentirías? ¿Estarías como estás ahorita? ¿O como sueles estar en la semana? Yo creo que muchos de nosotros estaríamos temblando de miedo, diciendo: ya me toca pasar. ¿Qué voy a decir? Porque yo te quiero decir una cosa. Nosotros como hombres podemos elegir qué hacer y decir que lo hacemos en el nombre de Dios.
y decir que no es que Dios me dijo, no es que Dios me mostró, no es que yo me soñé, no es que Dios me reveló. Tranquilo, siga diciendo lo mismo, siga diciendo lo mismo. Que llegará un día allá en los cielos en que tendrás que darle cuenta a Dios si realmente fue Dios el que te habló o fuiste tú en tu rebeldía y en tu deseo propio que hiciste lo que hiciste. No importa aquí, dile a los hombres, porque los hombres nos comemos todos los cuentos. Dile a los hombres lo que quieras decirles. Pero va a llegar un día en que esa misma palabra te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí de todo nuestro proceder. Ella es la que nos va a juzgar. Y dice también en Juan 14:23, ya para terminar. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí es la primera vez que se usa el nombre de Dios en plural. Como es de las pocas veces, mejor, que se usa el nombre en plural de Dios aquí en el Evangelio. Y dice: vendremos a él. ¿Quiénes van a venir a nosotros? El Padre y el Hijo, por la persona del Espíritu Santo. Amén. O sea, los tres. ¿Por medio de qué van a venir? ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Por medio de qué van a venir a nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a ser morada en nosotros? Por medio de su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él. O sea, el medio a través del cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a hacer morada, vienen a hacer una tienda, a habitar contigo y a estar contigo y a celebrar contigo y a vivir contigo, es la palabra, la palabra. Cuando nos abrimos a la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a nuestra vida a vivir con nosotros. Si nosotros viéramos a Jesús que viene a nuestra casa, ¿qué sentiríamos? Que Jesús se acerca y viene a la casa. ¡Hey, va a venir, va a venir! ¡Ay, ya llamaron de la portería que ya está ahí! Dígale que suba. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Jesús va a llegar! Es la visita más importante que yo pueda recibir en la vida. Jesús en persona, en carne y hueso. Pero aquí dice, no solo Jesús va a venir el Padre a través de la palabra. Y cada vez que tú y yo vamos en la intimidad, vamos allí a tener oración, a tener meditación de la palabra de Dios, allí por el Espíritu Santo, se sientan con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se sientan literalmente en el Espíritu. Estamos en los lugares celestiales teniendo comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso, mis hermanos, debemos tener reverencia y temor santo frente a la palabra, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen con la palabra. Y yo te quiero invitar a que cierres tus ojos allí donde estás. Cierres tus ojos delante del Señor y le digas al Señor en esta mañana: sí, Señor, ven. Ven por tu palabra, Dios. Ven. Ven a habitar en medio de nosotros. Te queremos dar la bienvenida. Queremos tener más tiempos de intimidad contigo. Queremos sentirte en medio de nosotros. Queremos sentir tu dulce voz, sentir que nos hablas, sentir que nos atraviesas con tu palabra, que nos convences con tu palabra, que nos ministras con tu palabra. Queremos decirte en esta mañana, por favor, Dios, devuélvenos el temor a tu palabra. Devuélvenos el temor a tu presencia. Oh Señor, ayúdanos a rescatar en nuestras vidas esa reverencia hacia ti y hacia lo que tú dices, Señor, oh Dios. Porque la palabra es poderosa y hay más poder del que nosotros nos imaginábamos. Señor, despierta ese poder. Que así veamos que es un libro sencillo, que así veamos que es un libro aparentemente igual a los demás. Podamos descubrir el gran poder que hay en él. Un poder eterno, un poder trascendente, un poder milagroso. Oh Señor, ayúdanos
a interpretarla por tu Espíritu Santo y a extraer de ella el poder de Dios, el poder santo, el poder de la palabra. Oh Señor, esa sola palabra, esa sola proclamación de tu palabra sea la que convenza a las gentes, sea la que convenza sus corazones, sea la que postre a las personas delante de ti para que te reconozcan como Salvador y como Señor. La sola proclamación, como ha sucedido tantas veces y seguirá sucediendo, que con el solo hecho de proclamar con autoridad y con convicción la palabra de Dios, va a ser un efecto milagroso en el corazón de las personas, y sus corazones van a resucitar y van a venir al arrepentimiento y van a venir a reconocerte a ti como Señor. Queremos ser portadores de esa palabra poderosa. Queremos proclamarla donde tú nos lleves. Queremos declarar, soltar esa palabra, Señor, sobre las personas y ver cambios en las personas por la acción de la palabra y del Espíritu Santo en ellos. Oh Señor, obra Señor. Yo te pido, te ruego, Señor, que esta semana de oración sea una semana de la palabra. Una semana donde proclamemos tu palabra. Una semana donde declaremos tu palabra. Una semana donde tengamos autoridad en lo que decimos. Y tú seas ese sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión, de nuestra declaración, de nuestra proclamación. Tú administres, Señor, el poder de la proclamación en la palabra, Señor. Y sacude esta nación. No necesitas una multitud, necesitas gente convencida y ungida por tu Espíritu Santo. Tu palabra dice: yo he buscado por la tierra a uno nada más que se ponga en la brecha, uno nada más que tiemble a mi palabra, uno nada más es necesario para hacer la gran obra que tú has encomendado. Aquí estamos. Más de uno estamos esta mañana aquí. Más de uno diciéndote: sí, Señor, cuenta con nosotros para que tu palabra corra y para que tu palabra traiga vida en donde quiera que la declaremos, Padre. Yo te lo pido, yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Espero que recibas esa palabra en esta mañana. Esa palabra es para ti. Esa palabra Dios te destinó en esta mañana a escucharla, porque es para ti. Y va a seguir corriendo esta palabra. Hay autoridad en tu proclamación cada vez que hay temor en ti y hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay una persona como un vaso de oro, un vaso de plata en la casa de Dios, es usado poderosamente para usos honrosos, para usos de gloria en la casa y en el reino del Señor. Te bendigo en esta mañana con esa palabra en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre ti esta palabra. Te invito a que sigas escuchando la palabra del Señor. Los viernes a las 8 de la noche, todos juntos compartiendo de lo que hemos recibido del Señor. Los sábados a las 5 de la tarde, que hemos estado hablando sobre los temas de adoración. Allí en la página del Facebook los puedes consultar y vas a ser enriquecido por esta palabra que Dios ha traído en estos sábados. Y los domingos aquí, con la palabra que el Señor pone en nuestro corazón, a mi esposa, a mí, para que podamos soltar sobre tu vida, porque sabemos que viene de parte del Señor. Te bendecimos en esta mañana y le damos gracias al Señor por tu vida en el nombre de Jesús. Chao.